Una enfermera de cuidados paliativos que trabaja en una espeluznante plantación de Nueva Orleans se ve envuelta en un misterio relacionado con el oscuro pasado de la casa. Bienvenidos a Plano Cine. Hoy vamos a recapitular una película llamada The Skeleton Key. Disfruten del vídeo. Caroline es una joven trabajadora de un hospicio que se siente disuelta por la realidad de este tipo de trabajo. Está abatida por la muerte de su propio padre, que murió solo porque ella desconocía su situación y estaba viviendo la vida en la carretera con una banda de rock ambulante. Se siente culpable por ello y se ha dedicado a convertirse en una persona que marca la diferencia. Caroline se encuentra con el mismo tipo de evasión que le dio a su propio padre cuando un paciente muere y nadie de su familia se interesa siquiera por recoger sus pertenencias. La gota que colma el vaso llega cuando Caroline encuentra cajas de objetos pertenecientes a otros pacientes recientemente fallecidos, todos ellos almacenados en un contenedor tirado como basura. Caroline deja su trabajo en el hospicio y sigue una pista para un puesto de asistente personal. Un abogado llamado Luke recibe la llamada de Caroline y organiza una entrevista con la familia. Caroline visita la apartada casa de Nueva Orleans, una antigua mansión cercana a Swamp, y conoce a sus posibles empleadores. Ella cuidará de Ben DeVero, que parece haber sufrido algún tipo de derrame cerebral. A su mujer, Violet DeVero, parece disgustarle y desconfiar inmediatamente de Caroline, pero Luke lo suaviza y anima a Caroline a aceptar el puesto. Caroline acepta y se traslada a la mansión. De camino a la mansión, Caroline se detiene en una gasolinera rural y se fija en detalles extraños que rodean el destartalado establecimiento, incluida una línea de polvo rojo que ha sido colocada en el umbral del edificio. Los extraños propietarios han colgado huesos de animales y otros objetos telegráficos por todo el lugar. Caroline se instala en la mansión y se da cuenta de que todos los espejos de la casa han sido retirados, al parecer recientemente. Violet advierte a Caroline de que ha decidido quitarlos y que Caroline no debe reemplazarlos. Violet le da a Caroline una llave maestra que sirve para abrir todas las puertas de la enorme casa, pero encuentra una extraña puerta pequeña en el ático que no abre. Caroline está intrigada, ya que supuestamente Ben sufrió su apoplejía en el ático. Cuando le pregunta a Violet por la pequeña habitación, Violet le dice que nunca ha estado en ella porque no podía abrirla. El estado de Ben alarma a Caroline desde el principio. No parece ser víctima de un derrame cerebral, sino que en realidad parece paralizado por algún otro medio. Violet hace que Caroline le administre remedios periódicamente, pero cuando están solos, Ben parece intentar decirle a Caroline que está en peligro. Una noche, Caroline descubre que Ben se ha subido al tejado por la ventana de su habitación y cae al suelo desde una distancia corta. Al recuperar la silla de ruedas de Ben, Caroline descubre que Ben ha escrito "Ayúdame" en sus sábanas, utilizando tierra de una maceta. Después de esconder la sábana, regresa con la silla de ruedas, pero Violet se niega a llamar a un médico. Caroline acaba entrando en el desván cerrado y encuentra una gran colección de objetos extraños que, obviamente, están destinados a ser utilizados para algún tipo de magia. También encuentra todos los espejos de la casa. Cuelga uno en la habitación de Ben, para horror de Violet. Después de visitar la habitación secreta de nuevo, Caroline desentierra un disco de vinilo que está etiquetado como El Conjuro del Sacrificio. Se lo lleva a su apartamento para poder escucharlo en privado, y contiene la voz de Papa Justifica recitando y conjurando. Caroline averigua un poco sobre magia gracias a su amiga y antigua compañera de piso, Jill. Jill parece creer que la magia en cuestión es Odu. Un tipo de magia popular que, a diferencia del vudú, no está relacionada con ningún tipo de religión. Jill menciona que el Odu solo tiene poder sobre aquellos que creen en él. Si no crees, sus hechizos no pueden hacerte daño. Más tarde, tras un enfrentamiento por los extraños sucesos, Violet le explica a Caroline el turbio pasado de la mansión. Años atrás, la casa estaba ocupada por ricos propietarios blancos. Un par de sirvientes negros, Papa Justefy y Mama Cecil, fueron brutalmente atacados y linchados durante una fiesta a la que asistieron muchos invitados ricos y poderosos. Al parecer, estaban muy versados en los caminos de Odu, y Justefy incluso había descubierto un hechizo único que se llamaba el Conjuro del Sacrificio. Justefy y Cecil fueron descubiertos en el desván llevando a cabo un ritual mágico con los dos niños pequeños de la casa, y los invitados a la fiesta reaccionaron arrastrándolos fuera, colgándolos de un árbol y quemando sus cuerpos. Violet le dice a Caroline que ha quitado todos los espejos de las paredes porque se pueden ver los espíritus de Justefy y Cecil en los espejos, aparentemente ansiosa por poner esto a prueba. Caroline utiliza su pequeño espejo compacto y lo acerca a la cara de Ben mientras lo baña. Tras mirarse en el cristal, Ben reacciona horrorizado, y Caroline siente que Ben cree en las supersticiones de Violet. Se le ocurre la idea de visitar a una mujer de la que Jill le ha hablado, una mujer que vende objetos mágicos en la parte trasera de una lavandería pública. Se da cuenta de que el polvo rojo vuelve a salpicar la entrada de la habitación.
Le pregunta a la mujer sobre esto, y la señora le dice que el polvo te protege de cualquiera que pretenda hacerte daño. Si dibujas una línea o un círculo a tu alrededor, tus enemigos no podrán cruzarlo. Caroline le describe la situación de Ben, y la mujer le da un hechizo destinado a revertir cualquier maleficio que ya haya sido colocado sobre él. Caroline decide probarlo, aún reacia a creerlo. Cuando Caroline ejecuta el hechizo, Ben comienza a hablarle, suplicándole que le ayude, pero Violet le interrumpe. Caroline confía sus sospechas a Luke, que parece aceptar sus teorías sobre la magia, pero tampoco se las toma muy en serio. Ella lleva a Luke a la gasolinera donde vio los objetos mágicos. En una de las casuchas que hay detrás de la gasolinera, Caroline encuentra a una anciana escuchando discos de vinilo como los del desván de los Devereux. Caroline le pregunta si ha oído hablar alguna vez de un disco llamado Conjure of Sacrifice, y la anciana reacciona horrorizada. La anciana le cuenta que el Conjure del Sacrificio es el más poderoso de todos los hechizos. No había existido hasta que Papá Justifica llegó a descubrirlo, pero cuando estaba a punto de ejecutar el hechizo, él y su esposa fueron encontrados y asesinados. Le dice a Caroline que la forma en que funciona el hechizo es un sacrificio. En cierto modo, te permite vivir para siempre. Al sacrificar a alguien y tomar posesión de su cuerpo y vivir el resto de los años que le quedan, Caroline está ahora convencida de que la propia Violet ha hechizado a Ben, y que debe alejar a Ben de la casa para que el hechizo se rompa. Puede urdir un plan para drogar a Violet utilizando los terrones de azúcar, y luego escapar con Ben. Decide probar el polvo de ladrillo rojo dibujando una línea en la puerta de su habitación, cubriéndola con un nombre y llamando a Violet para que entre y compruebe si hay una gotera en el techo. Violet no puede entrar en la habitación, así que intenta entretenerla y marcharse. Caroline se da cuenta de esto. Durante la cena, Violet sufre un colapso tras ser drogada. Violet saca un esquema de un círculo de protección e intenta dibujarlo en el suelo. Caroline se lo arrebata y se va a buscar a Ben, pero parece que hay un hechizo en la puerta principal que impide que se rompa la cerradura cuando Caroline intenta atravesarla. Sin embargo, parece que el hechizo de la puerta impide que se rompa cuando Caroline intenta atravesarla. Cuando Violet sale de la casa con una escopeta, Caroline consigue esconder a Ben en el cobertizo de las herramientas y promete volver a por él. A continuación, escapa a través del pantano en un robo, emergiendo en otra orilla del pantano. Hace autostop para volver a Nueva Orleans y se dirige al apartamento de Luke, justo cuando éste recibe una llamada de Violet. Cuando Luke entra en otra habitación, Caroline rebusca en su escritorio y encuentra una llave maestra de la casa, así como algunos objetos de la habitación secreta del ático. Luke aparece de repente detrás de ella y la estrangula hasta dejarla inconsciente. Cuando vuelve a despertar, está atada y amordazada, y Luke la está llevando de vuelta a la mansión de Vero. Violet se reúne con ellos y le dice a Luke que no la arañe más de lo que ya lo ha hecho. Obligan a Caroline a decirles dónde ha escondido a Ben, y cuando Violet va a buscarlo, Caroline se separa de Luke y se esconde en su dormitorio, donde ha esparcido polvo de ladrillo por la puerta. Utilizando un tarro de polvo de ladrillo rojo, comienza a sellarse en la casa, cubriendo todas las puertas y bloqueando los avances de Luke hacia ella, pero Violet aparece y rompe el tarro. Luchan en el segundo piso de la casa y Caroline lanza a Violet por encima de una barandilla. Ella se cae, rompiéndose las piernas en el proceso, y Caroline hace una llamada telefónica al 911 a la policía. Inmediatamente después, llama a Jill y le dice que no hay problemas en la mansión de Vero, pero Violet se ha arrastrado de nuevo arriba, y ella corta el cable del teléfono, incapaz de salir de la casa todavía a causa de Luke, y atrapada en el segundo piso por Violet. Caroline corre al ático, usando un esquema que le arrebató a Violet. Caroline dibuja un círculo mágico a su alrededor, utilizando azufre, tiza, sangre y pelo. Este es el círculo en el que tiene lugar el conjuro del sacrificio. Violet se arrastra hasta el ático justo cuando Caroline termina el círculo. Caroline se siente a salvo en el círculo, pero Violet le dice que de quien ha sacado ese conjuro, Caroline. ¿No fui yo? Caroline empieza a sentir como si la quisieran en este círculo después de todo. Violet descubre un espejo de cuerpo entero y se acerca a Caroline con él, mientras Caroline repite una y otra vez que no puedes hacerme daño. No te creo. Violet y Caroline gritan y caen al suelo por una especie de explosión, que rompe el espejo al caer sobre Caroline. Después, ambas despiertan, pero Caroline ahora es fría en el cálculo y habla como Violet, porque ahora Violet está en su cuerpo. El verdadero propósito de los acontecimientos ha quedado claro. Para empezar, Violet nunca fue realmente Violet. Ella era el espíritu de Cecil y Violet de Vero como cuerpo. Luke también ha sido tomado por Papá Justify. Ben y Violet de Vero eran simplemente los últimos cuerpos huéspedes con los que Cecil y Justify habían conseguido realizar el conjuro del sacrificio. Parece que las primeras víctimas de esta transferencia de almas fueron los dos niños la noche del linchamiento.
El ritual que se estaba llevando a cabo permitió que las almas de Justafy y Cecil cambiaran de cuerpo con los niños, que luego quedaron atrapados en los cuerpos de Justafy y Cecil y fueron asesinados. De los niños, Justafy y Cecil habían conseguido transferirse a Ben y Bayelit. Con ambos cuerpos envejecidos, volvieron a tender la trampa, atrayendo a Luke a la transferencia y atrapando su alma en el cuerpo envejecido de Ben de Vero, mientras el espíritu de Justafy, que estuvo ocupando el cuerpo de Ben todos estos años, se transfería al cuerpo joven de Luke. Caroline estuvo destinada todo el tiempo a ser el próximo cuerpo huésped de Cecil, lo que explica por qué Cecil le dijo a Justafy Luke que no la arañara más. El reto había sido conseguir que la cínica Caroline creyera en Odo. Jill, que responde a la llamada desesperada de Caroline, llega a la mansión a tiempo para ver cómo se los llevan en camillas. Caroline mira desesperada a Jill, queriendo contarle lo sucedido pero hechizada para que se quede muda. Justafy y Cecil, ahora alojados en los jóvenes cuerpos de Caroline y Luke, envían a Jill con ellos en la ambulancia. La película termina cuando Caroline, ahora atrapada en el cuerpo de Bayelit de Vero, es subida a una ambulancia con Ben, que en realidad es Luke dentro del cuerpo de Ben. Van a ser trasladados a un hospicio para morir. Ambos son incapaces de hablar y de comunicar a nadie lo que les ha ocurrido. Para terminar, me gustaría decir que es una película muy interesante. Una de mis favoritas. Cuando la vi por primera vez de muy pequeño vi a los dos criados. Justafy y Cecil eran los únicos verdaderos villanos al final de la película, ya que en el contexto del terror encajaban perfectamente en el papel de únicos villanos. Mirándola ahora y viendo el contexto más profundo, me di cuenta de que solo eran víctimas que buscaban una forma de escapar y que luego vivieron lo suficiente como para verse convertidos en los villanos. El verdadero mal de la película es el racismo. Es lo que les costó la vida a todos. Cuando sus amos blancos tuvieron poder sobre ellos buscaron una salida, o más bien la libertad. Utilizaron su único medio, el Odu. A lo largo de la película vemos a los lugareños utilizar el Odu para el bien, la protección y la curación, etc. Es magia usada para el bien normalmente, pero el conjuro del sacrificio era un hechizo parasitario, nacido del sufrimiento, la injusticia y la voluntad de escapar, en el que solo una persona se beneficiaba mientras que la otra perdía la vida y se veía obligada a vivir una vida terrible, muy parecida a la esclavitud. Justafy decidió entonces combatir el fuego con fuego. La única manera para ellos era a través de los niños y los niños, siendo tan jóvenes creerían fácilmente en la magia y serían los únicos en creer. Como los niños se convertirían en dueños de esclavos, en su mente estaba justificado quitarles la vida. En la actualidad, en la zona donde se encuentra la casa, parece que la mayoría de la gente es negra, pero los dos solo buscan víctimas jóvenes blancas. Esto puede ser porque buscan infinitamente vengarse de los blancos o porque todavía en la época moderna hay injusticias racias y sigue siendo una ventaja ser blanco, o ambas cosas tal vez. Pero de cualquier manera han robado las vidas de jóvenes blancos inocentes y les han obligado a vivir vidas que no quieren. Llenas de restricciones. Sin voz para ser escuchados mientras todo el mundo se limita a ignorar su sufrimiento, ya que es lo que se supone que le ocurre a la gente como ellos. Así que, en cierto modo, se han vuelto muy parecidos a los mismos opresores que les arrebataron sus vidas y al igual que la esclavitud era una norma entre la gente blanca de entonces. Esto se ha convertido en una norma para ellos. Este es también el peor destino que he visto sufrir a un protagonista de película. La intención de Caroline desde el principio era evitar que los ancianos moribundos recibieran cuidados paliativos en los que serían olvidados e ignorados para morir solos. Por eso se quedó solo por Ben. Incluso le veía como a su padre, pero toda esa buena intención solo acabó con ella pasando por lo mismo que quería evitar. El propio Luke debió de ser una persona de buen corazón y servicial que quería lo mejor para la pareja de ancianos, y así es como pudieron manipularle para que participara en el ritual. Esta película retrata muy bien cómo solo se pueden aprovechar de los buenos e inocentes. Gracias por verla.